Bueno, qué complejo, ¿ah? Qué complejo. A ver, ni en la época del boom de los commodities, ¿no? Ni en la época de la bonanza económica, la tasa de informalidad laboral en nuestro país llegó a bajar tanto, lo que nos obliga a plantearnos muchas preguntas, ¿no? De cuál es el camino para reducir efectivamente la informalidad, o planteado de otra manera, ¿cómo hacemos para que los trabajadores reciban condiciones dignas de empleo justamente por el esfuerzo de su trabajo? De esto vamos a conversar en este momento con la economista Paola del Carpio. Ella es coordinadora de investigación de redes. Paola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar, qué gusto. Muchas No, gracias por la invitación. el gusto es nuestro. Y en principio, Paola, preguntarte por esta última data que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística e Informática en su informe de empleo a nivel nacional a junio de este año, ¿no? Lo más actualizado con data nacional. Y vemos que la informalidad laboral, tanto en el área urbana como rural, se ha incrementado a a un 78,1%. Es decir, en términos gruesos, podemos decir que en nuestro país, 8 de cada 10 trabajadores está en la informalidad. Y la primera pregunta es de concepto. ¿Qué entendemos por esto? ¿Qué entendemos a qué nos referimos cuando hablamos de que 8 de cada 10 peruanos trabajan en la informalidad? Sí, a ver, implica que están trabajando en empresas, a ver, porque está la informalidad empresarial y la informalidad laboral, ¿no? Pero obviamente están sumamente relacionadas, que trabajan en empresas que no están registradas y que también son contratados por medios que no les ofrecen ningún tipo de protección, ¿no? Entonces, eso es algo que hemos visto muy duramente en la pandemia. Muchas personas se han visto afectadas por la desprotección al perder rápidamente el empleo, ¿no? Así es. Y hay sectores, Paola, donde el deterioro ha sido mayor, porque lo conversábamos el día de ayer con Hugo Ñopo, y claro, vemos que la gente en estos meses ha recuperado su empleo. La tasa de desempleo no es grave, no es al menos, Así es. o no se encuentra en un nivel preocupante, pero lo que podemos ver en este momento es que hay una precarización del empleo. Eso mismo, eso mismo. Vemos vemos que el empleo aumenta, ¿no? Vemos que cada vez hay más puestos de trabajo, eso se condice, digamos, con la reactivación un poco de la producción. Pero, como dices, eso está precarizado, significa que lo que está creciendo más es el empleo informal y el subempleo, ¿no? Las personas no están volviendo a puestos de trabajo necesariamente adecuados, ¿no? Y esto es muy preocupante, pues, ¿no? Porque, y también lo vemos en lo que se decía en el informe, ¿no? Se está ganando, o sea, el ingreso mensual promedio es menor ahora, incluso para los jóvenes no alcanza el sueldo mínimo, ¿no? ¿Y cuáles son los factores que están generando esto? Es decir, ¿por qué a pesar de que observamos, Paola, una recuperación importante de la economía? Claro, hay un efecto estadístico también ahí que se puede analizar, pero es una recuperación importante, incluso en algunos sectores estamos ya en niveles mayores a los que teníamos antes de la pandemia. ¿Por qué eso no se termina de traducir en mejores puestos de trabajo? ¿Por qué eso no se traduce en mejores condiciones laborales para los peruanos? Sí, yo creo que es bien importante entender que el empleo informal puede reaccionar con mayor rapidez ante cualquier shock, puede contratar o despedir más rápidamente por la flexibilidad que lo caracteriza. Así es. Sin embargo, en el caso del empleo formal, que tiene más rigideces asociadas, ahora mismo alguien que tiene que contratar observa costos con certeza, sin embargo, es incierto cuál va a ser el beneficio de esa contratación ante la incertidumbre que vivimos, ¿no? Así es. Entonces ahí hay que ver dos cosas detrás de la informalidad y bueno, detrás de todo este problema que estamos hablando del empleo. Uno es lo que estamos viviendo en este momento, la incertidumbre y la claridad de las reglas de juego. Sin eso, nosotros no vamos a poder impulsar la inversión privada, que es la gran generadora de empleo de calidad, ¿no? Lamentablemente, si no tenemos reglas de juego claras, si no tenemos un mejor panorama de qué viene a continuación, las decisiones de inversión y por tal de contratación
van a mantenerse detenidas, ¿no? Claro, obviamente ese no es el único problema y como tú lo has dicho al inicio, el crecimiento económico que hemos tenido en el boom y todo eso, sí redujo un poco la informalidad, pues, ¿no? Pero no fue pues una reducción tan grande. Eso Así nos es. dice Permítame un que no es paréntesis ahí, suficiente. Paola, porque Sí, recuerdo haber revisado alguna vez esa data. En el mejor momento, la informalidad laboral se redujo apenas al 67%, un nivel de ese tipo, 65%, y estaría exagerando. Es decir, no basta el solo crecimiento económico para mejorar las condiciones laborales. así es, no basta, Omar, pero es muy importante decir que es absolutamente necesario, aunque Así, sea claro. insuficiente. Entonces, no podemos darnos el lujo en este momento de estar detenidos, ¿no? Sí es bien importante entender que el crecimiento económico no es suficiente. Eso quiere decir que hay factores estructurales detrás de la informalidad que requieren una atención específica, ¿no? Pero eso no quiere decir que el crecimiento económico no sea importante. Sin él no vamos a avanzar. Sí, claro, ¿no? Y mi comentario más bien iba de otro sentido. Creo que el crecimiento económico, la inversión privada es fundamental para generar empleo, pero la crítica más bien iba a no sé si el marco regulatorio, no sé si el marco tributario, qué es lo que está fallando que no permite, en principio, tener muchas más empresas formales. Porque, claro, ¿cómo vamos a generar empleo formal si no tenemos empresas formales? ¿O por qué no De acuerdo. adaptamos nuestro marco legal a la realidad justamente de este mercado, del mercado laboral? Sí, a ver, ahí creo que hay que entender bien cuáles son los grandes factores detrás de la informalidad, ¿no? Y algo que creo que hay que decir es que la economía, independientemente de la pandemia, antes de la pandemia, ya venía un poco desacelerada, Así obviamente, es. y estábamos creciendo, pero no tanto, y no habíamos hecho nuestra tarea en mejorar nuestros niveles de productividad. ¿Ya? Y entonces tenemos como tres grandes problemas detrás de la informalidad. Uno tiene que ver con el tejido empresarial, ¿no? También se mencionó en el informe. Tenemos una enorme cantidad de MIPYME, que Sí. son empresas con menor productividad y con mayor presencia de informalidad. Detrás de esto también hay una multiplicidad de regímenes tributarios, que es lo que acabas de mencionar, que hoy generan estos incentivos perversos que muchas veces no impulsan a las empresas a crecer, ¿no? Y ellas también necesitan cierto apoyo para impulsar su productividad, ¿no? Y no solo es cuestión, muchas veces pensamos que hay que hacer un programa de formalización, ¿no? Entonces ya son formales y ya está. En realidad no es hacer un check, es algo así como la pobreza y la vulnerabilidad, no es hacer un Así check, es. ya es formal, ya estoy tranquilo, no, o sea, tengo que asegurarme que esa empresa pueda asumir el costo de ser formal en el tiempo, no solo de acceder a la formalidad. Por otro lado, está la productividad laboral, que es ya enfocarse en el trabajador, que también más o menos las cifras dicen que un trabajador peruano produce más o menos la mitad que un trabajador chileno, ¿no? Como para ponernos en contexto. Detrás de esto, por supuesto, que está el sistema educativo, desde la básica hasta la superior y técnico productiva, y ahí hay cosas de largo plazo, pero en el corto también están los temas de capacitación, de reconversión laboral, que además deberían tener un enfoque particular en quienes han sido más afectados, como son los jóvenes y las mujeres, ¿no? Dado que lo mencionas, Paula, justo estaba revisando aquí la data y es bien interesante, ¿no? La conexión directa entre menor formación con mayor informalidad justamente en ese sector. Sí, Para dar un ejemplo, entre las personas con educación solo primaria, la informalidad es del ha aumentado muchísimo. 91,6%, más de 90%. Con los que tienen solo secundaria es 81%. Los jóvenes, que tú justamente mencionabas, ¿no? La informalidad entre los jóvenes es también casi del 90%. Es decir, hay claramente sectores y grupos de trabajadores más vulnerables que otros. Así es, y que en general son más vulnerables que otros y que han sido particularmente golpeados con este cierre de la economía, ¿no? Por ejemplo, las mujeres es clarísimo, ¿no? Por el tema también las labores de cuidado, que todavía no se abren los colegios, muchas tienen todavía que estar permaneciendo en casa y no todas pueden teletrabajar.
¿no? Entonces hay varios temas. Y el tercer tema con la parte estructural es el tema de la normativa que decías, ¿no? Y ahí yo quisiera poner hincapié porque muchas veces cuando hay crisis la tentación es regular más, Claro. pero en verdad en este momento elevarle más costos, ponerle más rigideces al mercado difícilmente nos va a ayudar con lo que hablábamos al inicio, extender la formalidad. No queremos empleo por empleo, queremos empleo de calidad, empleo Claro, formal. y tú lo mencionabas, Paola, ¿no? Finalmente la realidad se termina imponiendo. ¿En qué sentido? Claro, si yo soy un restaurante, necesito contratar trabajadores, bueno, quizá lo contrato en negro, le pago al cash y esa persona también necesita trabajo y acepta esas condiciones, porque la realidad termina, pues como digo, imponiéndose. Así es, porque las personas toman decisiones, o sea, los empresarios toman decisiones por el tamaño que sea, pequeños, grandes, también viendo qué va a pasar luego, ¿no? Y ahorita no hay certeza, entonces es muy difícil que tomen decisiones caras o costosas como contratar formalmente en muchos casos, y esto nos está impidiendo avanzar, cosa que ya era un problema, el problema ahora es mayor. Sí, claro. Muchísimas gracias, Paola. Un gusto, como siempre. Paola del Carpio, economista, coordinadora de investigación de redes, haciendo este análisis sobre lo que es una difícil situación y muy compleja.